¿Dios debería contestar todas las oraciones o creen que hay algunas que no debería contestar? Ay, Difícil No sé, ¿cómo pregunta. lo piensan ustedes? es que tengo algo en mi mente, pero tengo que ordenarlo Fíjate porque... que yo considero que si él debe o no debe, ¿Ok? creo que ese es un punto a desmembrar dentro de la pregunta. Pero, ¿cómo es mi intención de orar? Y él lo mencionaba también en uno de los capítulos que vamos a hablar, la intención de esa oración en el hecho de que si es por una vanidad o es por algo que también nosotros podemos esforzarnos y obtener, si es muy alcanzable. Por ejemplo, yo tengo sed, Señor, dame agua, y aquí tengo yo el agua, ¿verdad? Ay, Eso es lo que él hacía como referencia, pero eso es lo que podría de pronto decirte si debe o no. No sé, está muy difícil, muy difícil. bueno, yo pienso que en nuestra humanidad y, no sé, comunión y relación con Dios, cuando oramos, lo hacemos, bueno, por varias razones, pero una de ellas cuando oramos en base a una petición, mi, mi humanidad o mi creencia es que va a ser respondida. Entonces, al final, creo que a veces nos desanimamos, nos desalentamos cuando oramos por algo y no tenemos la respuesta ya, pero no quita que el Señor está en control y que en su momento va a haber una respuesta, tal vez no la que yo quiero, pero sí la que es la que Él pues, quiere para mi vida, ¿va? ¿Saben por qué les hago esa pregunta? Porque normalmente para nosotros que obviamente conocemos a Dios y nos movemos en un ambiente cristiano, se podría decir, es muy fácil responderla pues en automático. Es decir, bueno, si el Señor lo va a responder o tal vez no lo responda, pues en su soberanía estará. Pero el punto es de que para las personas de afuera se ha vendido, no sé si decir bien la palabra se ha vendido, pero se entiende que al final si Dios existe, debería responder las oraciones, todas las oraciones. Totalmente. Entonces es una así como, bueno, si realmente vos crees que Dios existe y si vos servís a este Dios como ellos lo ven afuera, entonces debería responder todas tus peticiones o solicitudes o oraciones como lo ven. Y Y les lo, y dice, lo, y lo ponen como un hecho de justo lo que mencionas de si existe tiene que responder y si no respondes porque no que no existe. existe. Exacto, Sí. o sea, ¿Verdad? como balanceado. Como Y ahí es donde entra el tema de la soberanía de Dios. Al final, no podemos nosotros decir que Dios responde todas las oraciones, ni tampoco podemos decir que no las responde, porque al final tiene mucho que ver, pero tiene mucho que ver con la soberanía de Dios. Algo que a veces no se habla y muchas veces simplemente se dice, no, es que Dios te tiene que responder, pedí más, es que no estás clamando, es que no lo estás confesando. Y a veces, sí, la verdad, se los digo, funciona muchas veces que lo que estamos pidiendo, la Biblia nos habla ya de antemano que no se alinea a lo que realmente Dios en su soberanía del Señor, ¿verdad? Entonces, no tenemos una respuesta a esta oración porque definitivamente hay algo que, como decías ahí, se estoy pidiendo por agua y aquí tengo el agua, ¿verdad? Entonces, a veces son cosas obvias, pero también hay que decir de que al final Dios es soberano. O sea, y la soberanía hace que el Señor entienda si quiere o no quiere responder una oración. Buenísimo. Fíjate que cuando estaba leyendo el libro, me recordé en una ocasión que estaba escuchando la radio en el carro, en el tráfico. Y la conductora o quien estaba liderando el programa dio un testimonio de ella, donde mencionaba que por 30 años había orado por su papá. Tenía creo que una enfermedad o un tipo de adicción y oró por 30 años y dijo, o sea, ella lo ve hacia atrás y dice, estaba a la mitad del tiempo. Me faltaban 10 años para haberlo cumplido, pero en ese momento no lo sabía, solo tenía que seguir intentándolo una vez más hasta que se logró. Entonces, la paciencia también es como un tema clave en el hecho de si no responde o responde.
pero como mi humanidad lo tengo que ver, tengo que entrar en esa convicción, en esa fe que mencionás sobre esa soberanía, para que pueda entender, porque muchas veces decimos no lo cumplió, pero no tuvimos la paciencia de verlo cumplido también, de obtenerlo, de decir Dios me respondió a mi oración. Exacto. ¿Verdad? Es como parte de esa situación, de esa creo que mentalidad o circunstancia, y muchas veces nos puede jugar en contra, en el hecho, también las circunstancias, lo que nos rodea, el entorno, de decir esa presión de no lo veo hoy, y ¿qué puedo hacer? No lo veo, pero imagínate a esta persona 30 años orando y solo decía una vez más y pudo verlo. La persistencia que tuvo. Total. ¿No? Y creo que mencionaste un punto bien importante. Dijiste la fe que tuvo esta persona en persistir en su oración. Y cabal el libro lo menciona, ¿verdad? Menciona que la oración la hacemos porque tenemos fe. Y cabal hacía referencia a qué difícil es tener fe o mostrarles a las personas que no conocen de Dios lo que es la fe, porque es algo que no podemos ver ahorita. Porque él ponía el ejemplo, ¿verdad? Te preguntaban, mira, ¿qué es una estrella? Ah, es esto y así se ve y está allá arriba y todo. Pero ¿qué es la fe? ¿Qué es Dios? ¿Qué es la oración? Enséñame una foto o algo, no sé, ¿va? Ajá. Y es bien complicado cuando las personas que no conocen, que no saben lo que es vivir una vida en Cristo, entender esa parte, ¿verdad? Entonces, cabal el libro menciona que la oración y la fe van muy de la mano, porque si tenés fe, tenés que orar. Porque alguien que tiene fe es imposible que no ore, porque la oración la hacemos porque confiamos y creemos en algo que no podemos ver en el momento, y que al final, como decía Julio, la soberanía de Dios es la que manda. Entonces no está en nosotros. O sea, lo único que nosotros tenemos que hacer es tener esa fe, y esa fe nos va a mover a tener una relación con Dios. ¿Y cómo la vamos a tener? Con la oración. ¿Saben? Me gusta mucho lo que dice, porque al final no podemos ingresar, o muchas personas ingresan a la oración simplemente esperando una respuesta. ¿Y qué decía el autor? El problema de orar sin tener una respuesta es que humanamente nos desilusionamos, nos desanimamos. Y como nuestro fundamento de la fe no está en la palabra, sino en la respuesta como tal, o en lo sobrenatural, fácilmente decimos: Dios no responde, Dios no existe, ¿sabes qué? Ahí dejémosla, ¿sí? O ¿por qué oro si al final es un despropósito? Porque si al final no escucho que Dios me responde. Pero si volvemos a la línea que yo oro por fe, entendiendo que Dios existe, entendiendo que Él me responde, y Él me responde en el lineamiento de su soberanía. Él me responde porque quiere responderme, ¿sí? O definitivamente tal vez lo que tengo que hacer es que si yo no estoy teniendo una respuesta es porque tal vez estoy pidiendo algo, como nuevamente es ahí el mejor ejemplo, estoy pidiendo agua y lo tengo acá, o simplemente no se alinean. Es como, sí, Señor, por favor, estoy orando por una mujer, ¿verdad? Sí, Señor, pero ojalá que se muera su esposo, que no. Ay, juela. Sí, porque está casada, no me puedo casar. Okay. Entonces, qué panorama ese. Y el punto es de que al final no va a pasar, o sea, no va a suceder. ¿Por qué? Sí. Porque al final va desalineado el propósito de la palabra del Señor. Y uso un ejemplo tan vano, porque a veces simplemente estamos pidiendo para nuestro beneficio material. Otra vez, queremos cosas materiales que son tangibles. Señor, quiero un carro, quiero una casa. Y no es que esté mal, claro, porque no está mal. Pero recuérdense que el Señor vino a esta tierra
y murió por nosotros para que nosotros tengamos vida eterna, ¿sí? Y también dice palabra para que tengamos vida y vida en abundancia. Cuando habla de abundancia, habla también de que Dios quiere que estemos bien, ¿sí? Pero el propósito del Señor de morir en la cruz por nosotros es para darnos esa oportunidad, esa vida nueva, el entendimiento sobre esa línea, no de cosas materiales como tal. No es que no lo quiera, porque al final el Señor bendice, pero al final si nuestra oración solo se centra en quiero esto, ¿sí? Como un mantra, así como decir, Señor, quiero esto, quiero esto, quiero esto, al final, si no está alineado en el propósito del Señor, si no tenemos el corazón correcto, difícilmente vamos a encontrar una respuesta sobre esto.